Sí, hemos hablado sobre todo de las consecuencias de esta guerra, pero a mí me gustaría centrar mi intervención en las causas, ¿verdad? Porque yo creo que los hechos demuestran que solo con una solución política de fondo se va a detener esta guerra. Ya se ha visto, las treguas no están durando, porque no hay una propuesta política. Entonces yo creo que aquí hay una sucesión de errores. Es decir, es evidente que el sistema político federal establecido en el 91 pues tenía carencias importantes desde el punto de vista democrático, que no representaba el conjunto de la diversidad de los grupos nacionales. Por tanto, de acuerdo, había que emprender un proceso de democratización, pero no tiene sentido, o creemos que los hechos han demostrado que no tenía sentido, plantear esta democratización del sistema desde la lógica de todos somos etíopes, hay una sola identidad, porque la realidad etíope es plurinacional, aunque no nos guste. Por tanto, la democratización no se podía hacer dejando al margen la realidad plurinacional etíope. Lo que había que hacer, si acaso, era al revés. Superar los equilibrios insuficientes entre los grupos nacionales que habían predominado con un control del sistema político desde el año 91 y la profundización en el sentido de reconociendo mejor la diversidad plurinacional de Etiopía. ¿Que esto es complicado? Sí. Pero más complicado es manejar una guerra. Es complicado construir un sistema federal plurinacional que vaya más allá de los intereses del Tigray sin dejar de tenerlos en cuenta, pero que reconozca las minorías nacionales. Es muy complicado. Pero seguro que es menos complicado que gestionar los crímenes de guerra, el bloqueo de la ayuda humanitaria y todos estos desastres que hemos estado explicando aquí, ¿no? Por tanto, la pregunta que yo pongo sobre la mesa es: ¿cómo ayudamos a la Unión Africana, que es quien efectivamente tiene que liderar el proceso de mediación, pero cómo ayudamos a la Unión Africana desde la Unión Europea a poner encima de la mesa una solución política que vaya en esta línea? Es decir, un sistema federal que garantice una participación equitativa de todos los grupos étnicos del país. Esta sería un poco mi primera pregunta. Y luego, muy brevemente, ¿por qué no somos un poco más estrictos con las sanciones? Hay crímenes de guerra. Hay la intervención de Eritrea, ahora la movilización de 200.000 reservistas por la parte de Eritrea para que tomen parte en las hostilidades. El bombardeo de la capital del Tigray la semana pasada. ¿Deberíamos tomarnos los muertos de esta guerra igual en serio que los muertos de las otras guerras? No son menos muertos los muertos de Etiopía que los muertos de Ucrania. Por tanto, si estamos siendo tan rápidos y tan contundentes a la hora de activar sanciones contra los responsables de los crímenes de guerra en la guerra de Ucrania, tenemos que ser igual de contundentes a la hora de sancionar los responsables de los crímenes de guerra de la guerra de Etiopía. Por tanto, también pido al SEAE que plantee cuál es la estrategia de sanciones para, digamos, sancionar a los responsables de crímenes de guerra evidentes que se están produciendo por todas las partes en esta guerra terrible. Y gracias, Presidenta, por su benevolencia en el uso de los tiempos. Merci, Pierrette.